El mundo ha estado fascinado por la grandeza del antiguo Egipto durante siglos. Esta civilización, que existió durante milenios, parece extenderse hacia nosotros a través de las arenas del tiempo, invitándonos a desvelar sus misterios. ¿Cómo vivían los antiguos egipcios? ¿Qué secretos se esconden tras los enormes bloques? ¿Pirámides? Estas preguntas, como imanes, atraen las mentes de científicos, historiadores y científicos, y simplemente de amantes de lo místico. La singularidad del antiguo Egipto no radica solo en sus increíbles logros, sino también en el aura de misterio que rodea cada faceta del mismo. Incluso en la antigüedad, las figuras de los faraones egipcios inspiraron a otros pueblos. Los griegos, conocidos por su pasión por los préstamos culturales, no solo admiraban la cultura egipcia, sino que también buscaban imitar sus símbolos, poder. Alejandro Magno, al conquistar Egipto en el siglo IV a.C., adoptó el título de faraón, subrayando su derecho al trono, y fundó la famosa Alejandría, que se convertiría en el futuro centro intelectual del mundo antiguo. Los griegos adaptaron deidades egipcias como Isis a su religión, y la estética egipcia se infiltró en su arquitectura y arte. Los romanos fueron aún más lejos y convirtieron a Kazajstán en Kazajistán. Obeliscos y reliquias del Valle del Nilo se convirtieron en símbolos de su poder. Cientos de obeliscos fueron llevados a Roma y a otras ciudades del imperio, adornando plazas y templos. Incluso hoy en día, los obeliscos traídos de Egipto adornan conocidas ciudades europeas. Son una especie de recordatorios de la antigua conexión cultural. Pero fue en 1798 cuando una verdadera ola de interés por el antiguo Egipto inundó Europa, cuando Napoleón Bonaparte invadió las tierras egipcias. Junto con su ejército, trajo a un grupo de científicos e ingenieros, la llamada expedición científica. Estos investigadores estudiaron la arquitectura, la escritura y la vida cotidiana de los antiguos egipcios, creando una descripción detallada de su cultura. El descubrimiento de la piedra de Rosetta, que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios, fue un momento crucial para entender la civilización. Pronto comenzó la era de la egiptomanía. Inspirados por los descubrimientos, los europeos comenzaron a comprar masivamente momias y artefactos, organizando fiestas de momias donde desenrollaban vendas de los restos justo ante los ojos de un público asombrado. Los artistas y arquitectos se inspiraron en los motivos del antiguo Egipto, creando decoraciones estilizadas, interiores e incluso ropa. La expedición napoleónica despertó en Europa el deseo de desentrañar los misterios de Egipto. Lo convirtió en un símbolo de grandeza y misticismo que aún hoy agita las mentes. Los europeos adinerados de finales del siglo XVIII y XIX estaban literalmente atrapados por la egiptomanía. El antiguo Egipto se convirtió no solo en un objeto de interés científico, sino también en una especie de moda entre la alta sociedad. En esos tiempos, las momias no se consideraban restos sagrados, sino más bien como curiosos trofeos. Los traían de Egipto en enormes cantidades y se vendían en subastas o a coleccionistas privados. Sin embargo, pocos se limitaban a una simple compra. Las llamadas fiestas de momias se convirtieron en una especie de entretenimiento. Durante estos eventos, los anfitriones desenrollaron las vendas de los cuerpos de los antiguos egipcios justo ante el asombrado público, como si abrieran para sus invitados una puerta hacia la antigüedad. Estos eventos a menudo iban acompañados de discusiones sobre historias místicas e incluso rumores sobre la maldición de los faraones, lo que añadía intriga. Las expediciones arqueológicas, financiadas por ricos mecenas y reyes, se convirtieron en otro paso importante en el camino hacia el estudio del antiguo Egipto. El financiamiento de estos viajes fue generoso, lo que permitió a los científicos investigar no solo las pirámides y templos, sino también las tumbas ocultas bajo capas de arena. Cada nuevo artefacto o hallazgo provocaba entusiasmo y asombro. Así, entre otros, se encontraron papiros con textos que durante siglos nadie pudo entender. Solo con la aparición de la piedra de Rosetta y la posterior desciframiento de los jeroglíficos, comenzó una nueva era en la comprensión de la historia del antiguo Egipto. Un enorme aporte también fue el descubrimiento de estructuras que habían estado ocultas bajo las dunas de arena durante siglos.
Templos gigantes, magníficas tumbas con frescos multicolores y misteriosos esfinges parecía que cobraban vida contando sus historias. Cada artefacto encontrado añadía nuevos capítulos a la historia de esta antigua civilización, pero al mismo tiempo generaba nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo lograban los egipcios construir estructuras tan complejas, teniendo en cuenta el nivel de tecnología de la época? ¿O por qué ciertos textos permanecían intencionalmente cifrados? Entre los muchos misterios de Egipto, las famosas pirámides se destacan por sí solas. Las majestuosas estructuras, construidas hace 4.500 años, siguen siendo objeto de admiración y de interminables debates. La Gran Pirámide de Keops, el monumento más grande que existe hoy en día, está construida con millones de bloques de piedra, cada uno de los cuales pesa hasta 16 toneladas. Es sorprendente que muchos de estos bloques fueron extraídos en Asuán, que se encuentra a más de 800 kilómetros de Giza. ¿Cómo lograron los antiguos constructores transportarlos a tal distancia? Esta pregunta sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Una de las teorías más plausibles es la versión que dice que los bloques de piedra se movían sobre enormes trineos que deslizaban sobre la arena mojada. Una imagen detallada fue encontrada en la tumba de Yihutihotep, donde hombres arrastran una enorme estatua y delante de ellos un hombre derrama agua. Sin embargo, moverlos es solo una parte de la tarea. ¿Cómo levantaban los bloques a una altura de más de 140 metros? Los arqueólogos suponen que los constructores usaron rampas, pero cómo exactamente se veían todavía no está claro. Algunos creen que eran pendientes rectas, otros hablan de complejas estructuras en espiral. Sin embargo, es interesante la pregunta de por qué los egipcios abandonaron la construcción de pirámides. La respuesta quizás radica en el cambio de las creencias religiosas. Cuando la capital fue trasladada de Menfis a Tebas, el área alrededor del nuevo centro resultó ser inadecuada para la construcción de tales grandes estructuras. En su lugar, comenzaron a excavar tumbas en las rocas. Este método resultó ser más práctico, ya que protegía la sepultura de los saqueadores. Además, el ingeniero Peter James propuso la hipótesis de que las pirámides sufrían deformaciones. Descubrió que los bloques de piedra caliza se desplazaban con el tiempo, destruyendo la estructura. Quizás esta fue una de las razones por las que los egipcios comenzaron a buscar otras formas de perpetuar a sus faraones. La ciencia de hoy ofrece nuevas herramientas para estudiar las antiguas construcciones. Con métodos modernos de escaneo, se han descubierto cavidades ocultas en la pirámide de Keops. En la parte norte de la pirámide se ha encontrado una pequeña cámara de 1 metro de longitud. Los científicos sugieren que este es un corredor que lleva a las cámaras funerarias, y sobre la famosa Gran Galería se ha encontrado una misteriosa laguna de más de 30 metros de longitud. ¿Qué es esto? Quizás sea una habitación oculta con tesoros o una segunda cámara funeraria sin usar. Por ahora, son solo hipótesis. Cada hallazgo relacionado con las pirámides no solo proporciona respuestas, sino también nuevas preguntas. ¿El antiguo Egipto sigue sorprendiéndonos? ¿Sus misterios son un recordatorio de cuánto aún no sabemos sobre nuestros antepasados? Quizás algún día los científicos encuentren la manera de desentrañar definitivamente estos misterios, pero por ahora, las pirámides de Giza siguen siendo un gran símbolo del genio humano y de la incomprensibilidad del pasado.